¿Cómo vas, Ender? Excelente, Eloy. Qué Oye, chiva estar aquí con vos. Me madre, vieras encanta. que era una cosa que tenía muchas ganas de hacer. Primero porque sabes que te admiro un montón, Bueno, te quiero muchísimo. Ha sido un proceso muy chido de descubrimiento que sigue, ¿verdad? Día a día. Al final es un trabajo diario, pero claramente he reconocido que, que como ese pasito a paso ha sido muy chido llevarlo a la par tuya. Además he visto cómo has trabajado con más gente a mi alrededor, y creo que es como muy claro el cambio de no solo mío, sino de un montón de gente. Entonces es muy chido y quería compartir este rato con vos. Esto es un caso aislado, no es que vayamos a hacer podcast, pero este en particular me llamaba mucho la atención tenerlo con vos. ¿Cómo va todo? excelente. Yo encantado, Eloy. La admiración es mutua. Yo admiro muchísimo tu trabajo, tu ser humano. Qué bonito esto de que la gente vaya conociendo esta otra parte de Eloy tan cálida, tan humana, tan entregada. Y yo he tenido la dicha de conocer esa otra parte muy, muy, muy humana. Y te admiro un montón en tu trabajo, pero te admiro como ser humano también. Qué chido, muchas gracias. Ha sido como eso, como la metamorfosis en vivo, ¿verdad? Porque cuando llegué por primera vez que yo estaba tan desordenado, tan despelotado, y ha sido como muy chido el ir arreglando el cuarto, irlo poniendo bonito, irlo limpiando, y realmente me siento pasando por un momento hermoso de mi vida, muchísima gratitud, muchísima plenitud, y creo que el origen de que estés aquí parte justo de eso, de poder compartirle a la gente. Muchísima gente pregunta cómo lo hiciste o cómo lo estás haciendo, y creo que este es el pretexto perfecto para poder compartírselo a la gente. Así que nada, yo súper contento. Aquí yo me traje la chuletica, me traje el forro, de algunas preguntas que me parecen chivas. Entonces, Que hay que decir que no los conozco, así que vengo bueno, cero aquí. no conoces absolutamente nada, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué surge de todo esto. Sender, ¿por qué la terapia importa hoy? Si tuvieras que explicarle a alguien escéptico en qué cambia la vida real cuando empieza un proceso, ¿qué le dirías en 2 minutos? Me encanta la pregunta. Diría que permite la organización interna de la experiencia. La vida nos ha ofrecido un montón de experiencias que no hemos tenido la oportunidad de nombrar, categorizar y ordenar. Y la psicoterapia ofrece esa oportunidad. Las personas a veces dicen, pero es solamente hablar, pero es que hablar en un proceso psico-neurológico tiene mucho implícito. Por ejemplo, imágenes mientras estás hablando, creencias, emociones, sensaciones, y todo eso lo estás trayendo a valor presente. Estás ofreciendo una oportunidad de claridad y le estás dando sentido a cosas que no nos imaginábamos, que en el caos había un sentido, había una lógica, había una función y a veces hasta una tendencia de protección. Por eso lo decimos una y otra vez, ser amable con la historia, ser amable con la experiencia, conectar con la compasión, conectar con la gratitud, porque eso permite que esa organización interna de la experiencia sea más fluida, sea más conciliada con Ujú. nosotros mismos y el proceso de psicoterapia ofrece eso. Sí, lo puedo decir así de primera mano. Es como te decía, como ordenar el cuarto. Exacto, exacto. Y es que cuando vos ves el cuarto ordenado, siguiendo con la metáfora, sabes dónde están las cosas, la función que tienen las cosas, cuándo vas a ocupar una, cuándo vas a ocupar otra. Transitas ese cuarto, ese espacio con libertad y esa posibilidad de elección, eso tan valioso que es la posibilidad de poder elegir. Pero bueno, necesito estar organizado para que eso ocurra. Ujú. Sí, qué chido. ¿Cuáles vos pensás que son las señales más comunes de que ya es el momento de buscar ayuda? Así profesional, sin esperar tocar fondo. Uy, sí. Yo creo que Sí las hay, esas señales. sí, sí las hay. Digamos que ahorita uno va a escuchar en el ambiente las más clásicas como síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, claramente el estrés que estamos viviendo, etcétera. Pero yo creo que hay una experiencia más íntima que hay que prestarle atención y es la coherencia interna.
cuando yo estoy haciendo cosas que no son coherentes conmigo. Y eso tiene que ver con ordenar cuáles son mis valores. Y cuando hablamos de valores, no hablamos de valores morales, hablamos de lo que me motiva a la acción. ¿Cuáles son esos valores que me motivan a la acción? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Cuál es mi diseño de vida? Entonces, ahí es cuando las personas deben de ya empezar a buscar ayuda porque esto te puede llevar años Ujú. en esta búsqueda, en esta comprensión, en esta intencionalidad, cuando realmente en un proceso lo puedes resolver con muchísimo menor tiempo y ahorrarte muchos años de vida. Pero hay mucho estigma, la gente piensa que es solo si hay algún desorden, porque eso es lo que la gente piensa, ¿verdad? Que está loco para ir a Sí, revisarse. sí. Y en nuestra sociedad, porque vos que has viajado mucho a Argentina, allá en Argentina es lo contrario, es Ujú, ¿cómo? No estás yendo a psicoterapia, no estás claro, yendo a un es parte de su tonalista, cultura. ¿qué te pasa? Ujú, ¿Verdad? Es un tema de cultura, es un tema de conectar con algo que nos ayuda para la vida, así como adquirimos información para una alimentación saludable, una actividad física saludable. al final es una especie de ejercicio. Al final es una especie de ejercicio porque en todo caso el cerebro es un músculo Ujú, y es un músculo que hay que estar ejercitando una y otra vez. Y ahora que estamos en estas tendencias del ChatGPT, ¿verdad? O la inteligencia artificial, lo que usted le ofrezca es lo que le brinda. Si usted le ofrece calidad, ujú. ¿verdad? Recibe calidad de información también. Igual sucede en las personas. Entonces, creo que el estigma se ha centrado en que solamente las personas con perturbaciones emocionales o traumas psicológicos o experiencias adversas lo requieren. Y a veces las experiencias adversas puede ser tan sutil como un niño que llegó donde su mamá a mostrarle el dibujito que hizo y mi mamá estaba ocupada y en ese momento no le pudo atender y ese niño en ese momento ya empezó a sentir, no soy prioridad. Ujú. Y ya ahí se va construyendo un ¿Cómo no sistema nos de damos cuenta, verdad? creencias. No nos damos cuenta. Pero sabes, Eloy, hay fórmulas para darnos cuenta también de eso y poderlo prevenir y poderlo prever y anticipar. Yo creo que si la sociedad tuviéramos la oportunidad de adquirir toda esta información que ya se tiene, ya está sistematizada y se pudiera educar en ello, sin duda tendríamos una sociedad más saludable, porque es información que está ahí. Qué increíble que todo al final se reduce a eso, ¿verdad? A un asunto de educación, de Sí, cultura. sí, coincido totalmente. Aquí hay una pregunta vacilona y es, ¿cómo es una primera sesión bien hecha? ¿Qué debería pasar ahí para que la persona salga con claridad y no más confundida? Debo decir que la responsabilidad de una buena sesión siempre es del terapeuta. Siempre, Mm, siempre, siempre, siempre. El terapeuta tiene que tener la capacidad de leer los códigos lingüísticos de la persona. mm, Hay personas que mientras están hablando con uno, le están diciendo la información A, B, C, 1, 2, 3. Yo no me puedo explayar con grandes explicaciones teóricas y demás si la persona me está dando un código de que le gusta lo puntual. Entonces yo debo adecuar ya mi lenguaje a eso. A como hay ciertas personas que me han dicho, por ejemplo, necesito contar la historia completa. Bueno, es tu necesidad y es mi responsabilidad Al final es respetar trabajo eso. tuyo irte adaptando a las necesidades del paciente, Siempre, siempre, uno de los grandes a su manera de errores, comunicarse. sí, uno de los grandes errores de la psicoterapia es que el paciente se ajuste al terapeuta o al modelo terapéutico, que esto no tiene por qué saberlo la gente, pero entre profesionales en psicología hay muchos modelos de terapia y a veces hasta chocan y se critican. Yo les digo, busquen terapeutas con modelos más integradores, donde agarren todas las teorías, todo lo bueno que tiene cada teoría. Todas han sido grandes aportes a la Ujú. humanidad. ¿Por qué no utilizarlas? ¿Por qué no utilizarlas todas? ¿Por qué casarse con un modelo en particular y adaptar a una persona a un sistema? Ahí es donde se cae en errores. Entonces, la Sí, primera, pero pienso que hay muchísima gente que no entiende de corrientes y al final caen a donde caen y es un poco azaroso, ¿no? exactamente, y es responsabilidad de nosotros, los profesionales de la salud mental. Y ahorita que lo pienso, desde ya estoy conectando con agradecimiento que este espacio esté dando la oportunidad de explicarle a las personas eso, porque siempre es responsabilidad del terapeuta. Nosotros siempre tenemos que leer a la persona, conocer cuál es su necesidad, ayudarle a la persona a que su motivo de consulta se vaya dando en objetivos y resultados, que es lo que la persona está esperando. A veces uno habla con alguien y de uno dice, esto es una ruta posible, pero es una ruta posible para mí.
Aquí es que es una ruta posible para vos y en este momento Es histórico de chido tu porque vos vida, tenés que ir leyendo al hay que ir paciente leyendo. y no es por donde vos querás ir, es por donde el paciente necesite ir, ¿cierto? Exactamente. Y es un acto amoroso de un terapeuta leer eso con amabilidad y compasión, siempre. Ujú. Sobre ética y límites, Sender, ¿qué garantiza la confidencialidad y cuáles son los límites sanos de relación terapeuta-paciente, incluso cuando hay cercanía o amistad? Sí, eso es muy importante. Mira, hay una ley, digamos, hay una ley, primero la ley orgánica del colegio, en nuestro caso de profesionales en psicología, que establece un marco de lo que es lo ético, ¿verdad? Cómo debe de accionar un profesional y las personas se firma un consentimiento informado. La confidencialidad no es algo negociable, la confidencialidad debe de garantizarse. Porque es que hay mucha gente que no va por miedo a desvelar cosas o que se vaya a filtrar, ¿verdad? Creo que sí, muchos de los miedos pueden partir de ahí. Claro. Es que y voy a ir a contarle mi vida a este señor, ¿y este señor qué? No, bueno, hay que decir que hay un compromiso legal con la confidencialidad. Solo hay algunas condiciones donde la confidencialidad puede ser levantada y está la intervención de un juez de la República. Ujú, O un caso donde haya una expresión de suicidio o haya expresión de una intención de homicidio, ¿verdad? Donde es ujú, latente contra la vida, ¿verdad? claro. Ahí, digamos, hay una consideración clara de que sí se puede levantar el secreto profesional o cuando te das cuenta de un abuso sexual, por ejemplo. O sea, es que hay delitos, Eloy, que son de acción pública y ahí no hay margen de negociación. O sea, hay que seguir un protocolo, ¿verdad? Ujú, Pero fuera de eso, todo lo demás está amparado a la confidencialidad y es un asunto legal. Nadie puede brincarse de eso. Digamos, un profesional no lo puede brincar. Que eso es algo importante también, ¿verdad? Las grandes diferencias entre acudir a un profesional oficial que está dentro del marco de la oficialidad ujú, versus acudir a personas que saben de comportamiento humano. No voy a decir nombres de tendencias para ujú. no herir susceptibilidades, Porque hay mucho ahora, ¿verdad? Ahora porque hay hay mucho muchísimas ahora, corrientes. pero no necesariamente desde la oficialidad tienen una responsabilidad legal inclusive. Ujú, Y pueden decir cualquier cosa, sugerir cualquier cosa y siempre culpabilizar a la persona. Decir, es que tenés idea limitante, es que estamos bloqueados, es que no estás disponible, es que no, ¿verdad? Un montón de excusas y no, siempre es responsabilidad del profesional. claro. ¿Cómo se elige un terapeuta? Escuelas, especialidades, señales verdes y rojas. ¿Qué conviene preguntar antes de comprometerse? Wow. Yo creo que tiene que ver mucho con el motivo de consulta, ¿verdad? Porque hay una gran variedad de profesionales Y especialidades, y supongo. especialidades. El Colegio de Psicólogos ahorita está luchando por eso. Y ahorita, por ejemplo, ya se está empezando a hablar de una cosa es la psicología clínica, otra cosa es la neuropsicología, por ejemplo, otra cosa es la gerontología, ¿verdad? La psicogerontología con adultos mayores, etcétera. Mm. Ya hoy se está como aclarando un poco más y ya estamos muy cerca de que ya la comunidad, la sociedad, digamos, conozca a dónde ir de acuerdo a lo que requiere. Y ahora con esto de los chats, entre nosotros los profesionales también tenemos esa buena práctica. Hey, hay una persona con este tipo de requerimiento. ¿Quién se especializa en esto? Dos, tres, cuatro, cinco. Ah, la persona vive más o menos O por se aquí. remiten entre ustedes Claro, y está muy total, bien. total. Qué bonita práctica, porque no es tan común que dentro de un mismo gremio nos compartamos información o remitamos a alguien, ¿verdad? Porque de repente no nos toca a nosotros por nuestra especialidad, ¿verdad? No es tan común y Eso me parece una excelente práctica y sí se da y siempre respetando la confidencialidad de respeto, nunca se dan nombres, nunca se dan características, nada más se dice, se ocupa para este motivo de consulta, profesionales de esta línea, ok, y ya, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, ahí me han buscado sobre temas y yo les digo, no, es que eso es algo más de neuropsicología. Como psicólogo clínico puedo hacerlo, ujú, pero hay alguien más especializado que yo que te puede ayudar mejor que yo. claro. Y la gente es muy agradecida, ¿verdad? Cuando a veces me han contactado Y yo y como paciente, vos me decís, no es conmigo, es con él, te lo voy a agradecer muchísimo, claro. porque habla muy bien bueno, de tu empatía, de tus capacidades Sí, y del entender hasta dónde llega tu conocimiento, ¿verdad? exactamente. Y sí, y hay un grupo grande de colegas que sí tienen esa buena práctica. Debo decir que es grande la cantidad de colegas que sí Ujú. tienen esa buena práctica. Hay buenos profesionales en el país, No, bastante. no lo dudo. Por eso es que es importante hablar de esto, porque creo Mm, que mucha más gente tiene que acercarse a esto. sí. Se ve, ¿verdad? Yo veo el comportamiento de la gente en las redes y están tan enojados, tan frustrados, estamos como tan llenos de dolor y Ujú. creo que mucho de eso se podría
o bastante de eso se podría solucionar si nos acercáramos a descubrirnos, ¿verdad? A intentar entendernos. ¿Qué hace que la terapia funcione de verdad? Háblame de la alianza terapéutica Insight y práctica. ¿Cómo se combinan para producir cambio? Eh, la famosa empatía, la famosa empatía. Usted puede estar frente al mejor terapeuta del mundo, que si ese terapeuta, una vez más, no te sabe leer y no genera esa conexión, no funciona. Así sea el mejor de los mejores. El que haya escrito más libros, el que tiene más publicaciones realizadas, Debe haber una conexión, ¿verdad? tiene que haber una conexión. Sin conexión no funciona, Mm. no funciona. Y eso se da el hoy por el respeto a la persona. O sea, en la medida de que yo estoy frente a alguien. Eso puede, porque de repente, si vas por primera vez y no sucede esa conexión, podría espantarte. Sí, Podría sentir que no es para vos, esto no es para mí. ¿Para qué voy a estar yo en esto si definitivamente esta persona no me entiende? Podría pensar que así son todos, ¿verdad? Es muy delicado. Al final, esa primera vez es una responsabilidad muy fuerte. sí, y uno lo escucha con frecuencia. Bueno, yo lo escucho con frecuencia, donde muchos profesionales, etcétera. Hoy hay una ventaja, Eloy. Hoy yo le digo a los colegas que a veces me consultan sobre algunas estrategias, yo les digo, mire, expóngase en redes sociales. Al final la gente quiere escucharte. Necesita saber cómo hablas, qué temas estás tocando, etcétera. Y tal y como sos. Vos sabés, yo soy guanacasteco, mi R es fuerte, mi expresión es muy nasal. Yo sé cuáles son las cosas que me caracterizan. Hay que aceptarlas, en primer lugar. Claro, porque al final yo creo que uno que conecta con lo genuino, ¿verdad? O sea, yo no voy a ir donde nadie con quien no conecte. Y es cierto que una muy buena herramienta es mostrarte Mostrarte. como terapeuta, como ser humano, y decir, bueno, este soy yo, este es mi corriente, esto es como bordo yo, digamos, mi profesión y mi oficio. Y de repente es ahí donde puedes encontrar empatía, incluso antes de conocerte, Sí. ¿cierto? Y yo creo que quienes lo están haciendo están atrayendo a más personas, porque usted va a ir a conversar temas íntimos con una persona que no tiene la menor idea de quién es. Claro. Entonces es importante, yo siempre lo digo, soy de Guanacaste, soy cañero, me he dedicado a esto, hago lo otro, y tal, y como somos realmente, sin mucho maquillaje. Ujú. Hay un tema que vos me lo introdujiste a mí en la vida y que todavía lo hago. Encontré una manera de hacerlo de manera, a mí me funciona muy bien y es justo el momento que hago el cold plunge, y es la meditación. Eh, Meditación y atención plena. ¿En qué casos recomendás que se dé? ¿Cómo se introduce? ¿Y cómo medir si está funcionando? Ay, este es un tema tan hermoso, no sabía que le ibas a tocar, pero ¿Cómo no? Si sos mentor de un montón de gente en este tema. yo todavía recuerdo cuando empezamos esa práctica. Mira, yo tengo que decir que es accesible para el 100% de las personas. Eso creo yo. Yo creo que todos podríamos Todos hacerlo. podemos. Hay gente que me ha dicho, es que a mí me cuesta concentrarme y focalizarme en algo. Bueno, pero para eso estamos nosotros, para guiarle. Hay una meditación que se le llama de conciencia abierta, donde la distracción puede ser el objeto de la meditación al Claro. mismo tiempo. Y en lugar de estar luchando o peleando con la meditación, ¿verdad? De que no lo logro y yo veo que otros sí, y yo abro los ojos a cada rato y yo todo el mundo súper concentrado. Bueno, esa experiencia que estás viviendo es tu objeto de meditación en ese momento. Mm. Esa inquietud que tenés, esa molestia que estás teniendo es tu objeto. Y ahí, Eloy, estamos aprendiendo habilidades esenciales. Aceptación radical, las cosas tal y como son, Creo que es una de las cosas centrales, ¿verdad? Es supremamente. entender que las cosas pasan, están pasando, que no tienes por qué ni convertirte en ellas ni modificarlas, sino aceptarlas, ¿verdad? Creo que es al final, ese es uno de los objetivos principales de la meditación. Sin duda alguna, Y lo puedes extrapolar. Y lo más chido, creo yo, discúlpame que te atraviese, al final es dale, para que vos hables, pero puedes extrapolar esa experiencia a la vida real. Y creo que eso es lo más bonito de todo. ¿Cómo puedes agarrar eso que sucede mientras estás en la práctica y poderlo llevar a la vida, al momento en el que las cosas suceden y no te las apropias? exactamente. Aceptación radical, tolerancia al malestar. La gente ahorita lo siente algo que no les gusta y quiere hacer algo para quitarlo ya. Ten aspirina.
Exacto. No, 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 no. Sentémonos un ratito, hagámosle preguntas a esa experiencia, no la evitemos porque ahí hay enseñanza, hay conocimiento, hay aprendizaje. A mí se me acaba de morir el gato y fue doloroso, muy doloroso. Fue un momento de Ujú, shock, ¿verdad? Porque lo queríamos muchísimo, habíamos generado una relación muy estrecha y quizá en otro momento hubiera sido incluso devastador, pero ujú, fue como eso, como verlo desde fuera, decir, bueno, está pasando, no hay mucho más que podamos hacer ujú, e intentar aprender de esa situación. Creo que hablándolo con Sarita, y al final lo publiqué y todo, creo que lo que aprendimos fue a agradecer, a darnos ujú, cuenta de lo que tenemos, ¿verdad? Casi siempre estamos muy centrados en lo que nos ujú, hace falta y le ponemos muy poca atención a lo que tenemos. ujú, Yo me siento privilegiado desde muchísimos lugares, desde ujú, muchísimas perspectivas. ujú, Puchica, es doloroso, ujú, pero hay tantas cosas a las que tengo que agradecer. Agradecer incluso el hecho de que haya pasado por nuestra vida, que nos haya traído amor, que nos haya acompañado, haberle dado el amor que le ujú. dimos, ¿verdad? Sí, porque ahora que comentas esta experiencia que recién están pasando ustedes, yo veía el video que habías hecho y yo decía, qué chiva, ¿verdad? Porque por un lado es conectar con el dolor y honrar ese dolor, diferenciando dolor de sufrimiento, que son dos cosas distintas. El Ujú. dolor es supremamente natural, hay que vivirlo, transitarlo. Que el sufrimiento creo que al final es una decisión, Y trae demasiado sobrepensamiento. como que el dolor es natural y pasa y te atraviesa, pero sufrir es una Exacto, decisión, es si querés, es como agarrar el dolor y extenderlo, total. y jalarlo como una liga y decir, bueno, Mm. esto me duele, voy a estirarlo, es como, ¿verdad? Es como estirar y creo que el dolor es natural y hay que dejarlo sentir. Y hay que dejarlo sentir y al mismo tiempo, como bien lo expresabas en el video, conectar con lo que nos dio, Ujú. todo lo que nos dio a la familia en todo este periodo de tiempo, cómo conectamos a nivel familiar en torno a la mascota. Totalmente. Después, conectar con el agradecimiento. Pero bueno, no estás evitando nada, estás conectando con dolor, estás atrayendo Nos está aprendizaje, doliendo estás igual. saliendo y igual está doliendo. Igual en algún momento en estos días va a hacer mucha falta. Caminarán por acá y dirán, mira, ahí acostumbraba. Ya pasa, ¿verdad? Recién pasó hace 2 días y es como uno siente que se lo va a encontrar o que va a estar ahí. Además era muy, muy cariñoso, ¿verdad? Era muy perro de su parte, ¿verdad? O sea, él se hace él Tenía sí, su parte perro. claro, él tenía el trastorno de identidad y social, personalidades, de gatonalidades múltiples. ¿Verdad? Era muy apapachador, ¿verdad? Que él no tiene, lo cual no tiene el otro es totalmente Ujú, aparte, más. ujú. Y claro que eso hace falta. Claro, pero viste lo importante que es esto que estás diciendo. Este es un momento para conectar con el dolor. Después, al rato, conectamos con el agradecimiento. Después, con el aprendizaje. Y es un poco dejar fluir eso. Y la meditación enseña. La gente piensa que meditar es cruzar las piernas, cerrar los ojos y empezar a respirar solamente. No, no, no. Es que cuando haces eso, estás aprendiendo habilidades esenciales. Mm. Y el hoy, la meditación, para las personas que van a ver esto en 30 segundos, son tres cosas básicas. Aprender la respiración funcional, que es el nombre que recibe, inhalar, exhalar por nariz, boca cerrada, diafragmático, lento. Que Dos, según entiendo lo vamos perdiendo con el lo tiempo, vamos ¿verdad? perdiendo con el Nosotros tiempo. nacemos respirando así y lo vamos perdiendo con el Exacto, tiempo. Es un poco reconectar, es como back to the basics, ¿verdad? Es como exacto, volver a nuestras raíces, ¿verdad? exacto. Y hay estudios que se han hecho sobre eso. El número de inhalaciones y exhalaciones que hacían las personas hace 30 años versus las que hacemos hoy. Las de hoy son más repetitivas, más intensas. Antes Mm, eran más despacio, más lentas. Es volver a eso. Número dos, el objeto de atención. Prestarle atención a algo, así sea la distracción. Le prestamos atención a la mm. distracción, así sea el dolor o así sea la alegría. Y número tres, sus actitudes o principios, ¿verdad? Siempre con amabilidad, sin juzgar, la paciencia, ceder, la aceptación, que en meditación aceptación es reconocer sin reaccionar, observar, convertirme yo en un yo que observa y que está observando y aprendiendo de la experiencia, separándome de ella, porque lo que pasa con las personas es que quedan fusionadas y se pierden, pierden identidad, pierden valores, pierden
detección de Es necesidades. lo que yo te decía, creo que uno se convierte en las situaciones, se convierte en los problemas, se las apropia de tal manera que... Sos el problema, es lo que la Exacto. gente dice. Entonces, mucho de lo que ayuda a la meditación es ese proceso de defusión, le llamamos nosotros, esa separación, Ujú. en donde yo puedo observar, yo esto no le estoy poniendo una sábana encima, yo lo estoy viendo de frente y tal vez es algo que no me gusta y que me duele mucho, pero tener esa capacidad de decir, yo no soy eso, yo soy esto es una parte de mí, pero yo no soy eso. Eso le enseña la meditación. Es que por eso es que me gusta tanto, yo no sé si eso es una buena práctica, pero por eso me gusta tanto haberlo fusionado con el cold plunge, Mm, porque uno de los, esto lo digo desde el absoluto desconocimiento, pero uno de los que creo que es los beneficios más grandes que tiene la inmersión en hielo son como esos golpes muy intencionados de cortisol, sí, ¿verdad? En el que llevas al cuerpo a un estrés, ¿verdad? Y te controlado, ¿verdad? Son como pequeñas dosis de cortisol que te hacen eh, en la vida real ujú, enfrentarte a los momentos de estrés con mucha más claro, resiliencia. claro. No sé si lo estoy diciendo bien, pero creo que es, 100% ¿verdad? bien. Entonces, juntar las dos cosas es entrar en ese estado en el que el cuerpo tiene que estar luchando, pero además es el momento en el que pones la mente en paz y es Y es que ahora que lo decís, y no sé si está más adelante en tus preguntas, es que al final la salud mental es la unión de muchas cosas. Está bien la parte de la psicoterapia propiamente, está bien las inmersiones en hielo, pero también está acudir a una alimentación natural, orgánica, el grounding, por ejemplo, el andar descalzo, un ratito cómo al es calor, integral que todo, ¿verdad? todo es integral. Beber suficiente agua, por ejemplo. Hay personas, Eloy, que han llegado con crisis de pánico, pero de altísimo nivel, que literalmente las familias las han traído y casi gateando, ¿verdad? Al consultorio. Y solamente, Eloy, con hacer un análisis funcional muy rapidito de cómo es su cotidianidad Ujú. y hacer unos cambios, en 15 días es una persona totalmente distinta. Sí, a veces solo cambiar, hacer ajustes en la alimentación, en la cantidad de agua, como vos decís, en cuanto, bueno, cómo subestima la gente el sueño, ¿verdad? Cómo, El dormir. cómo es tan importante dormir y se nos va olvidando, porque además el día a día nos lleva a dormir cada vez menos. Mucha gente tiende a pensar que es más creativa en la noche, Ujú, entonces duermen cada vez menos y ujú, sienten que tienen que dormir cada vez menos para exacto, aprovechar más el día. Y el sueño es reparador, o 100%. sea, te regenera células, Exacto, el descanso es de las cosas más importantes. Y un solo ajuste en ese sentido puede cambiarte. exactamente. Vos hablas bastante sobre nuestro segundo cerebro, ¿verdad? Claro, Que también es muy importante, la microbiota, lo importante de nuestro aparato digestivo, de qué sí. le metes, ¿verdad? ¿Con qué lo alimentas? O sea, nunca mejor dicho, Mm, ¿con qué alimentas ese cerebro? ¿Verdad? Es vital para que funcione bien, porque hay muchísima información que fluye de aquí para arriba, de arriba para abajo, exacto. Así ¿verdad? Y a es. veces la gente no tiene esa conciencia, o muchos de nosotros no tenemos esa conciencia de lo importante que es el ajuste alimentario también. Claro, en pocas palabras, de manera general, somos lo que absorbemos. Y Ujú. eso va desde esas cuotas de luz solar, eso va desde la agüita, eso va desde el andar descalzo un ratito, el dormir bien. Y la microbiota, que hoy se conoce mucho, juega un papel preponderante. Y sí, hoy se le está conociendo como el segundo cerebro y quizá más adelante, no sé si va a ser la función del cerebro propiamente, ¿verdad? Pero es importante que las personas conozcan que nosotros tenemos neuronas en el cerebro, efectivamente, es donde más hay. En segundo lugar, en el estómago, ahí hay también neuronas, hay una Sí, la cantidad además es interconexión. impresionante, o sea, Sí, no, tampoco es, no son no pocas, son pocas, son no son muchas. pocas. Y un poquito menos, pero de un gran valor, hay neuronas también en el Ni el corazón. corazón. Y esas son Qué potentísimas. vacilón, porque yo en ese sentido era bastante escéptico, pero hay cada vez más estudios del que sí, ¿verdad? Que Hoy, realmente el corazón sí siente, sí, ¿verdad? O sea, sí, sí, hoy la intuición tiene un valor. Ya hoy la intuición hasta se puede medir. Antes era como una corazonada nada más. claro. No, no, no. Hoy, gracias a Imagínate los... yo que me he movido toda mi vida a través de la intuición. He sido poco racional y muy visceral, muy intuitivo, muy...
Eh, Pero mira todo lo que producís. sí, Es sí, impresionante todo el nivel de creatividad. sí, definitivamente no es una queja, ¿verdad? Hay un momento en el que uno de repente hasta se lo reprocha, puchica, qué impulsivo, qué visceral, qué intuitivo y qué poco racional. Pero cuando Ujú, te das cuenta, es otra manera de actuar, ¿verdad? ujú, Yo descubrí hace muy poco, vos lo sabes, mi neurodivergencia hace muy poco tiempo, ya muy grande, y de repente fue como tan esclarecedor, como tan ujú, eh, como, como del tal descanso, ¿verdad? Porque siempre ujú, pensé que estaba mal, que algo andaba mal, y de repente cuando te das cuenta de que no es que estás enfermo, sino que tu cabeza funciona distinto exacto. y que tiene otras fortalezas, quizá Ujú, una batería de debilidades, pero otras fortalezas, se vuelve, bueno, a Sara y a mí como pareja ujú, nos cambió radicalmente claro. el cómo nos comunicábamos, ¿verdad? Yo descubrí mi trastorno de déficit de atención Ujú, en medio de un viaje a Málaga, en en España. España, sí. Me vine a contarle a ella y a vos. Y les dije, chicos, pero yo no sabía que yo era esto. Y te dije a vos y me dijo, ¿para qué te iba a decir si todo esto que has construido lo has construido desde ahí? Con ella fue brutal Ujú, porque nos comenzamos a encontrar de una manera distinta. ujú, Ya ella dejó de pensar que no le ponía atención, sino que mi cerebro funciona de una manera particular. Entonces, cuando siente que que mi cabeza revolotea y estoy yéndome en la mosca que ujú, me hace, aquí, ujú, y puedo volver a conectar. Y eso en la primera etapa, en el primer año, porque ujú, eso yo lo descubrí a casi un año de ujú, relación, nos traía muchísimo conflicto porque ella sentía que no le estaba poniendo atención, ujú. eh, y yo también pensaba que no le estaba poniendo atención y es que mi cerebro funciona distinto. Total. Qué lindo que haces ese aporte, porque para las parejas actualmente eso ha sido maravilloso, entender que han estado lidiando muchas parejas con situaciones de este tipo. Ujú. Y es una cuestión de empezar a entenderlo, comprenderlo. No hay nada malo, es una forma distinta de procesar la información. Es todo. Sí, 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 sí. Hay un kit mínimo de higiene mental, así como 15 minutos al día. ¿Qué rutina simple podría uno implementar en las mañanas? Respirar, ¿Mm? conectar con la respiración, conectar con la gratitud Uy, es que sí, el agradecimiento, ¿verdad? Levantarse de en la una vez, mañana. de una vez. Discúlpame que te atraviese, pero es que No, es dale. el, ¿verdad? Estoy encantado. Comúnmente yo lo que primero que hacía era agarrar el teléfono y es lo que, Ujú. pero ahora Uy, estoy que hiciste un súper video de eso. obligando a quedarme en la cama y lo primero que hago es agradecer, Ujú, agradecer la, la abundancia, la bondad del universo, el que estoy bien, el que estoy vivo. Viste que acabo de pasar también por como por un traspiés de salud sí. y de repente decir, puchica, estoy aquí de vuelta porque estuve en un estado crítico y estoy aquí y Ujú. volver a conectar con el agradecimiento. Puchica, cómo es importante el agradecimiento en Exacto. muchísimos planos, ¿verdad? Sí. La compasión también, porque, por ejemplo, en ese rato que vos estás ahí agradeciendo, puedes decir, hey, yo debería estar aprovechando más el tiempo haciendo algo. No, 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 y es tratarnos con compasión en ese momento de pausa, mi cuerpo también lo necesita. Mm. Esa amabilidad con nosotros también. Es como, pareciera, Eloy, que estamos hablando de cosas que tal vez nuestros abuelitos estuvieran aquí sentados contándome estas historias y tal vez es sí, tal vez es volver a cosas, a mí me encanta llamarle las tres S, suaves, sencillas y simples, que están a favor nuestro para convertirnos en una mejor persona. Mm, Imagínate qué lo que bonito. es, sí, imagínate lo que significa desde que te levantas, conectar con el agradecimiento y la compasión. Wow, eso es potente. Conectar con la respiración, conectar con los que tenés al lado, qué rico uno levantarse y poder dar un abrazo. Para las Ujú. personas que tienen esa oportunidad, para las personas que están viviendo ahorita en soledad, pues un mensaje de mucha solidaridad, ¿verdad? Y bueno, ojalá encuentren pronto una comunidad que pueda abrigarlos, eso ayuda muchísimo. Eh, pero son prácticas suaves, sencillas y simples que te pueden dar higiene mental. Y a mí me encanta eso cuando yo le digo a las personas, nosotros hacemos higiene bucodental todos los días, mínimamente 4 o 5 veces al día. Ujú. Y sabemos la importancia que eso tiene. Bueno, ¿qué hemos hecho por la higiene mental hoy?
Hemos conectado con la gratitud, con el reconocimiento, con el aprendizaje, con la compasión, con la aceptación. Eso es parte, ¿eh? Y son habilidades, a final de cuentas. Suenan como palabras solamente. No, no, pero es que esto tiene detrás habilidades que la sostienen, como decíamos antes, la tolerancia al malestar, la aceptación radical, esto que nosotros llamamos la flexibilidad psicológica, esa capacidad que tenemos de leer y adaptarnos y movernos. No tener esa rigidez, es así y punto. No, 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 no. Existe otra posibilidad de ver las cosas. Tal vez mi reacción inicial no fue la mejor, pero pude haber hecho pausa después y decir, hey, no reaccioné bien, me disculpo, me Ujú. disculpo. Pensé un poco en lo que pasó y me encantaría conversar con vos en cuanto tengas un chance, porque tampoco puedo llegar y decir, conversemos. No, no, cuando vos tengas chance. Sí, a mí, a mí, Son prácticas, Eloy, de a la mí me vida. ayudó mucho una herramienta que vos me brindaste en algún momento, que es PPA, Sí, el PPA. ¿verdad? Es brutal y la implemento todavía hoy. Y Sender, vos, hey, me ves de vez en cuando en la terapia, pero a los que tienen que lidiar conmigo son estos chiquillos y hace muchísimo tiempo que yo no salgo de mis casillas, no me enojo, no grito, y además era eso, ese era yo, ¿verdad? No pensaba, no paraba y sí actuaba, ¿verdad? Era absolutamente impulsivo. Y creo que la herramienta que es parar, pensar y actuar es Exacto. brutal. No solo en un set de rodaje, en mi vida con Sara. Con Sara no te voy a decir que no hay desavenencias. A veces hay cosas en las que estamos en desacuerdo, pero no hay fricciones fuertes. Ujú. Si uno se molesta, eh, piensa y casi siempre lo hablamos, no 2 o 3 días después, lo hablamos esa misma noche o un rato después, cuando cuando esa efervescencia ha pasado. Y como herramienta Sí, es brutal y y ahora, genera muchísima paz. y ahora que decís eso, una invitación a todas las parejas es, hay que tener espacios de conversaciones honestas y difíciles, con cierta periodicidad. Ujú. Sentarnos, hablemos, hay Sino métodos. esperarse al conflicto, No, 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 es no. poner los temas complicados en Exacto. la mesa. Y eso es lo que estás diciendo vos. Bueno, sentémonos, conversemos. No siempre es bonito, porque son conversaciones difíciles y además tienen que ser conversaciones honestas, pero eso es lo que trae sanidad a una relación de pareja. Las parejas sanas tienen que Vení, tener vení, amor, sentate por allá. capacidades. Disculpa, que aquí está Machilla que acaba de llegar. Ah, Aquí seguimos. De por sí esto es. No, no, estamos filmando, pero se ¿cómo puede, estás? ¿Todo bien? se puede hacer una pausita, Qué bueno se puede verte. editar. Ahí le decimos a Sí. Marquito que nos quite a la Machilla Te amo, mi amor. Aquí estamos, Estábamos en la parte hablando de vos, justamente estábamos hablando de vos, te estamos comiendo. estábamos dando aquí una charla de pareja en este momento. ¿Cómo están esas? ¿Está todo bien? Perfecto. Ale y Vale estuvieron un ratito porque Ale quería filmar como una reacción a lo que hicimos en Cine House. Entonces la grabamos y se fueron. Mírale con él. Dale. Pero ¿qué es esto? Como si fuera, como si estuviesen en terapia. No No. es. No, una conversa aquí, de compas. Yo preguntando cosas sobre salud mental. Qué loco sería que vos te acostes en un diván y hagas como... Ese ya sería más un performance, ¿verdad? Pues podemos hacer ahora. Como que es una idea bien interesante, ¿verdad? Toque cómico. Te amo. Pues cómo fluyen las ideas así espontáneas, son las mejores. Está buenísimo, ¿verdad? Y yo no quitaría esto, yo lo dejaría en... Sí, no, que esté, aquí estamos y además es muy bonito que justo en el momento que estamos hablando de esto ella aparezca, porque Ujú. estabas hablando sobre eso, sobre lo importante de los espacios en los que se ponen los temas importantes en Claro, la mesa. claro. Para no acumular, Ujú. para no Como para no acumular. acumular tensión, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y siempre el hoy desde un lugar de conectar con la necesidad de la otra persona y la mía.
Por ejemplo, yo podría tener la necesidad de sentirme escuchado y Ujú. vos la necesidad de sentirte comprendido, por ejemplo, y Ujú. ambas necesidades son supremamente valiosas. ¿Qué necesitas, Eloy, de mi parte, para poder llenar esa necesidad de comprensión? Y me vas a dar una luz para yo tener claridad y viceversa. Ujú. Al final de esto va, estas son las conversaciones honestas y difíciles que tenemos que tener y hay que atreverse a hacerlo, porque ahora que estabas hablando de tu experiencia, ¿verdad? Y con los chicos y todo esto, wow, qué nivel de vulnerabilidad, valentía y coraje hay que tener para sentarse y decir, hey, está pasando esto y necesito hacer algo al respecto. Ujú. Wow, eso es que tener coraje, valentía, la capacidad de vulnerabilizarse. No es una tarea sencilla, ¿no? Te ven acá, yo he visto cómo te elogian, todo el cambio, la transformación, pero wow, la breteada que te has El tenido viste que que así de pegar, aquí, sí, para lograr todo esto. pero Y sí es es, tuyo, Eloy, porque esto es de cada persona. y ahí, y así ahí va, y es gratificante. Uno lo puede atesorar como eso, como Exacto, es qué rico ir viendo cómo esa transformación se va gestando. Y ojo, voy a volver a decir, esto no es, esto uno nunca, bueno, por lo menos yo no sé si vos has podido dar de alta a alguien, así como ya, ya se curó. Yo creo que esto es un trabajo diario, ¿verdad? sí, Porque los enojos, las situaciones siguen llegando. Aquí el tema es cómo las aborda uno, desde qué lugar las enfrentas, cómo las abordas, y exacto, eso es lo que cambia radicalmente la perspectiva, ¿verdad? Porque los enojos sí, es natural, como el dolor es natural, el enojo también, la alegría. O exacto. sea, es cómo se aborda, desde dónde. Exactamente, es una cuestión de aprender a gestionarlo. Y siempre, siempre necesitamos conversar con alguien. Y aquí no me estoy refiriendo a que tengan que venir siempre donde el terapeuta. No, hay que ser comunidad, hay que juntarse con gente, Es mindset similar. la segunda vez que decís comunidad. Yo he estado investigando mucho sobre longevidad. Sí, Yo me planteé, después de haber hecho mucho desbarajuste con mi cuerpo, con mi vida, me planteé junto con Sarita a llegar más allá de los 90, qué chiva. ¿verdad? Y eso tiene que ver con buena alimentación, con ejercicio, con salud mental, eh, pero hay una de las cosas que es clave en casi todos los estudios sobre longevidad y tiene que ver con comunidad, con relaciones, con la gente con la que te relacionas, con esa, ahora que vos decís, juntarse con gente con el mismo mindset. Estoy intentando construir un mastermind, ¿verdad? Wow, Un grupo de gente muy chiva que admiro muchísimo y que creo que podemos venir a aportarnos, wow, juntarnos me cada encanta. cierto tiempo y venir y contar qué es lo que nos está pasando, en qué sentimos que la cagamos, en qué le puedo aportar al otro Exacto, desde mis errores, ¿verdad? exacto. Ese tipo de prácticas creo que es vital, ¿verdad? Para seguir construyendo. Exacto. Y eso que decís, hasta hablar de las cosas que no hemos hecho bien, es que de eso van las conversaciones honestas. Mm. Necesitamos más conversaciones honestas, exponernos más. En la vulnerabilidad hay muchísima fuerza y hay que rodearnos de una comunidad. Tenemos que estar en comunidad, tenemos que estar en tribu. Hablar sana, hablar salva a las personas. Ujú, ujú, ujú. Casi no, porque porque está muy satanizado el fracaso o el Ujú. error, y creo que, ¿verdad? Ahora que hablamos sobre compartirnos desde dónde nos caímos y de dónde nos chillamos, yo Exacto, hablo mucho de eso. Yo, eh, lejos de apartarlo de mi vida, me he ido enamorando de los exacto. errores, porque he sabido reconocer con los años que los errores son la mayor y mejor materia prima Claro. para aprender. Es de ahí donde sacas Ujú. el cómo no volverte a equivocar, o por lo menos intentar no volverte a equivocar. Exacto, Es cómo te van construyendo, ¿verdad? Yo le llamo eso un saco de equivocaciones que llevas a exacto, cuestas, y es lo que te va construyendo. exacto, Como si ya no lo ves como negativo, sino cada vez que te equivocas te dices, ok, ¿qué es lo que voy a sacar de aquí? O sea, claro. ¿qué estoy aprendiendo de aquí? Pero es que valioso lo que estás diciendo, porque cuando la gente no lo hace así, conecta con la vergüenza. Y la vergüenza, una de sus tendencias de acción es el aislamiento. Ve la importancia que tiene el reconocer las cosas. Es que el reconocer las cosas, aunque sean errores o fracasos,
te da una oportunidad de conexión. Eso es lo Ujú. que buscamos. Todo lo contrario, lo que hace es desconectarnos. Y no está bien para las personas andar desconectadas ahí por la vida, Ujú. porque biológicamente hablando, somos seres que tenemos circuitos cerebrales asociados a la conexión social. Es más, Eloy, Que yo además creo que es que somos parte de un todo. Al exacto, final hay una conexión que nos trasciende o nos trasciende a esta realidad que conocemos, ¿verdad? Al final estamos más conectados de lo que creemos. exacto. Hay una propuesta reciente que da explicación neurocientífica de lo que te Mm. estoy mencionando y es básicamente en 20 segundos lo siguiente. Cuando alguien la está pasando mal, con que haya otra persona ahí disponible, la persona logra estabilizarse. Porque hay una respuesta biológica vasovagal ventral, está conectado todo este sistema, aquí hay unos circuitos de conexión social. Hace unos días me contaba una persona, dice yo, ella no es psicóloga, y dice, es que me encontré con una amiga y entré en una crisis de pánico y lo único que a mí se me ocurrió hacer fue tomarle la mano y ponérmela aquí. Eran dos amigas, Ujú. ponérmela acá y con mi calma, que ella calmara. Sí, eso lo explica la teoría polivagal. Somos seres de conexión social. Eso es suficiente para regular a una persona. Tener a Qué otro ser locura. humano disponible. Y si aprendemos eso, de veras que sí seríamos una mejor sociedad. Es que, Ujú. Eloy, estas cosas que estamos hablando ahorita, y me encanta ponerlo siempre de esta perspectiva, suave, sencillo y simple, está disponible para todos nosotros. Todos nosotros podemos conectar con la respiración, con la gratitud, con la compasión, con la conexión social. Sé que hay personas que tienen más desafíos que otros. Hay que ayudarles a que formen parte de una comunidad, que se agrupen de alguna manera, porque eso ayuda mucho a todas las personas en general. Ahora que yo estoy 100% en la virtual, de yo una vez al mes salgo y van los que van conmigo a estos talleres de mindfulness al aire libre. Que Ya yo nos vemos, nos tuve la tocamos, oportunidad nos de ir. abrazamos y todo, Es sí. hermoso, claro. Sí, es chidísima el compartir en un momento, pero hay que buscar ese tipo de espacios. Hay bastantes en el país, por cierto. Ujú. No sé qué decir. Estigma y miedos, especialmente en hombres en nuestra cultura. ¿Qué prejuicios ves y, y cómo sentís que se pueden desarmar, así con ejemplos cotidianos? Claro. Estos temas del machismo y esta masculinidad dominante que se hablan, eh, a los hombres les juega en contra. Ujú. A nosotros, los hombres, eso nos juega en contra. Porque no nos damos el permiso de vulnerabilizarnos a Totalmente propósito de de todo acuerdo. lo que estábamos conversando. Imagínate, Eloy, que, Nos enseñaron a hacer. imagínate la educación que reciben los hombres sobre las emociones. Mm. Uno, no llores. No conectas con la tristeza. Dos, no llore. Sea valiente, ¿verdad? No podés tener miedo, tienes que demostrar valentía. Por eso las pruebas de virilidad de los hombres, tires en la poza lo más alto que pueda, lo que estamos ahí en el barrio y todo, y el que no se tira en la poza, el bullying, ¿verdad? Después en el barrio y en la escuela. Entonces nos niegan la emoción del miedo también. ¿Ves lo importante que la tristeza y el miedo, cómo es negar? Pero sí se nos valía muchísimo el no. Sea fuerte, sea competitivo, eh, Sí, 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 si se enoja, tiene carácter. tiene carácter, ¿Verdad? porque así son los hombres, ¿verdad? Pero al final, en materia de salud mental, eso nos está matando literalmente el hoy en el mundo, en Latinoamérica. Por eso sentís que los hombres tenemos mucha más resistencia a ir a Sí, tratarnos que las mujeres, sí, porque estamos sí, Eloy, imagínate, estigmatizados. sí, imagínate que vos ves a las chiquitas. Ellas se encuentran, se abrazan y todo, juegan juntas. Una le pasa algo, las demás dejan de hacer. En cambio, los hombres, grupos grandes, vamos al fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Y si alguien se lastimó, lo quitamos. Manotazo, Sí, además. sí, sí, lo quitamos. ¿Estás bien? ¿Puedes seguir? No, lo quitamos, venga el otro, porque la mejenga sigue, ¿verdad? Entonces, esos son aprendizajes que nos juegan muy en contra en esto. Y te iba a decir ese dato, el 80% de las personas en el mundo que se suicidan son hombres, el 80%. Qué locura. El 80% de las personas que se suicidan son hombres, porque estamos lamentablemente muy desconectados de algo que es biológico. Eloy, el tema, para todas las personas que nos están viendo, el tema de las emociones es algo más que un tema psicológico. Principalmente es un tema biológico. Nos ayuda a la adaptación y la supervivencia humana. Es un tema biológico, Claro. ¿no? Y no es un tema de teoría psicológica, nada más, ¿no? Las emociones a Viene nosotros con nosotros. vienen con nosotros y nos mueven. Las emociones sirven para que usted se mueva, Ujú. ¿verdad? El miedo te ayuda a anticipar, a predecir. La tristeza te ayuda a hacer esa pausa, por ejemplo.
El enojo a validar un espacio o algo que esté ocurriendo en un momento determinado tiene que ver con protegerte, por ejemplo, etcétera. Cada emoción tiene una función preponderante, pero es biológica en primera instancia. Luego, como somos seres sociales y viene el tema de la subjetividad, pues ahí un poco se van combinando con otras cosas, pero inicialmente son biológicas. Entonces, aprovechando esa pregunta, un mensaje que quiero dar a todos los hombres que puedan escuchar esto es que esta cultura machista que afecta a mujeres y a hombres, resalto, a los hombres también nos afecta. Claro. No es cierto que nosotros nada más tenemos el privilegio del machismo. En ciertas cosas sí, en otras cosas no. Es la verdad. Y eso hay que tener un pensamiento crítico también Ujú. sobre eso, porque la sociedad se sigue manteniendo igual. Hay un montón de masculinidades que existen ahora, equitativas, sanas, no sé, decenas, pero la principal está intacta. Y ahí es donde tenemos que meterle cabeza. Y va a sonar muy romántico lo que voy a decir y sé que se va a prestar para muchas críticas, pero estamos abiertos al diálogo. El afecto sí que sana, de manera general. Incluso todos estos temas que estamos ahorita El hablando, afecto sana sana, el totalmente. afecto. Esos niños, yo dirijo grupos de hombres, eh, cuando yo escucho a esos hombres, escucho sus historias, son historias terribles también. Ahora, que no se vaya a decir aquí que estamos apoyando los femicidas, no, ese es otro tipo de cosa, es otra cosa, es otra cosa. Estamos hablando de personas que también la han pasado muy mal y les cae el peso, ¿verdad?, de estas lecturas machistas y de masculinidad, pero también han sido afectados por esa misma cultura. Ujú. Por eso necesitamos modificar la cultura, eso es un Sí, que caos. en alguna manera también son víctimas del Exactamente, sistema, exactamente. Y los hombres de una forma y las mujeres de otra. Porque no podemos negar que las mujeres son afectadas, la niñez y la adolescencia es afectada, las personas adultas mayores, personas con discapacidad, todos desde esta cultura son afectados de diferentes maneras y a nosotros los hombres no es la excepción. Ujú. Impacto en vínculos. ¿Qué habilidades concretas se aprenden en terapia para comunicar mejor? Poner límites y pedir ayuda. Me encanta la pregunta, Eloy, porque la respuesta que quiero dar es, primero, autoconexión. Mm. No hay forma de que conectes con la otra persona si no has conectado con vos. Entonces, la primer tarea del vínculo es conmigo, que yo me concilie con mis necesidades, con mis sentimientos, con las creencias y las que tenga que modificar, que me Autoconocimiento. conozca, exacto, el autoconocimiento. Cuando yo logro eso, Autoconocimiento y autocompasión, ¿verdad? Es que también exacto, exacto, hay que perder de vista no eso, hay que que al perderlo final. de vista. Y es en ese momento, Eloy, cuando tenemos eso, que se nos va a hacer muy fácil conectar con el otro. Mm. Porque si ya yo aprendí a conectar con mis necesidades, voy a poder intuir, principalmente preguntar, pero Mm. al menos intuir qué es lo que la otra persona está viviendo. Y tomar diferentes decisiones. Por ahí no me meto, doy espacio o pido permiso para decir algo. Que es algo que incluso nosotros en terapia hacemos muchísimo. Tengo una idea, puedo decirla, puedo comunicarla. Ujú. Y a veces yo hasta he dicho, miren, puedo decirlo de manera incorrecta, Puedo ser políticamente incorrecto. ¿verdad? Entonces, si me dan el permiso, lo hago, si no, no. Pero ante esa pregunta, Eloy, el autoconocimiento, la autoconexión. Y ya después, para con los demás, se te va a hacer re fácil. Ujú. Dice trabajo y toma de decisiones. ¿Cómo cambia la forma de liderar, priorizar y manejar el estrés cuando hay un proceso terapéutico? Las personas están más enfocadas, tienen un diseño bien definido, están intencionalizando Mm. siempre el tema del proceso, están con más habilidades para estar analizando el entorno y solo hacer eso, esta mirada periférica y ver en profundidad al mismo tiempo el escenario, está haciendo pausa. Ya ahí está haciendo pausa, Ujú. ya ahí no está reaccionando de manera impulsiva, ya ahí está haciendo una valoración de su proceso de toma de decisiones. Hay algo que, como metáfora, que puede servir en esta toma de decisiones, nosotros le llamamos la técnica del 10-10-10. Esto que yo voy a decir o voy a hacer, ¿qué efectos va a tener en los siguientes 10 minutos, 10 horas o 10 días? Pues? Ujú. Y cuando, Recuerdo eso. y cuando yo lo veo en el tiempo y veo el resultado final, yo digo, no, mejor aquí busco otra estrategia. Entonces nos volvemos expertos en búsqueda de estrategias que nosotros le llamamos soluciones creativas. Ujú. Y muchas veces la solución más creativa es la aceptación. No sé cómo reaccionar en este momento. También decir lo que se siente. Mira, de la verdad es que estoy supremamente enojado.
Yo lo puedo decir sin necesidad Explotar. de explotar Ujú. y comunicar que tengo el enojo también. Entonces, esa claridad procedimental de vincularme no solamente conmigo, con mi pareja, con mi familia, con los vecinos, sino también con los compañeros de trabajo, se amplía. Y por eso tiene un efecto. Lo que se aprende ahí en ese espacio se generaliza a los demás entornos en los que uno se está vinculando. Ujú. Y el hecho de poder hacer pausa, que es una habilidad, y reflexión, que es otra habilidad. La reflexión es la capacidad que tenemos de hacerle preguntas a lo que está pasando, en Ujú, ujú, hacerle ujú. preguntas a la experiencia. Y solamente hacer ese ejercicio de segundos son pequeñas pausas que me permiten poder vincularme mejor en una negociación. Eloy, la mejor negociación es cuando a mí me importa la otra persona. Claro. Cuando a mí me importa, si es un cliente, por ejemplo, estamos hablando ahorita de lo laboral organizacional, si realmente a mí me interesa ese cliente y si realmente hay una conexión con ese cliente, yo voy a querer negociar, voy a querer escuchar. Y una negociación no siempre es lo que yo quiera o lo que la otra persona quiera, no funciona así. Por eso en la negociación hay algo que se llama el proceso justo, ¿verdad? Que ponemos las expectativas al frente, las clarificamos, hacemos un análisis de factibilidad, de viabilidad, puntos, lo que sí es posible y lo que no es posible, y a partir de ahí tomamos las mejores decisiones para lo que tenemos enfrente con lo que contamos en ese momento. Pero eso requiere de ese diálogo, de Ujú. tener esa tolerancia al malestar, de que tus ideas me impactan, pero puedo conectar con ellas. En el tanto y cuanto también sea recíproco y conectes con las mías. Por eso es muy importante. Pero si no fuera tan recíproco y yo quisiera hacerlo y pudiera hacerlo, puedo un poco modelar y facilitar un poco eso también. Y siempre se va como... Poner abajo, que llaman. Yo lo digo más como un proceso de aprendizaje, Ujú. ¿verdad? Con un tipo de lenguaje, con un tipo de cómo manejar las cosas, puedo estarle modelando a la otra persona cómo manejar esto. Claro. Hay una pregunta que es chiva y es, ¿cuándo la terapia no alcanza? ¿Cuándo no alcanza sola, digamos? Señales de alerta para derivar a un psiquiatra, grupos de apoyo de intervención de crisis. ¿Cuándo? Mm. Sí, muy importante esa pregunta. Yo refiero mucho a psiquiatría, Mm, refiero muchísimo, eh, por varias razones. Hay momentos en que la persona la está pasando tan mal, ya sea por crisis de ansiedad o crisis depresivas, por ejemplo, eh, de que necesita un apoyo en ese momento. Puede ser algo más fisiológico, más medicamentoso. No todo es psicológico, por ejemplo. En cardiología hay algo que se llama el síncope vasovagal. Las crisis de pánico son usuales en una situación como esa. Ay, pero pues, tiene que primero atender a un cardiólogo. O sea, es una máxima, ¿verdad? Primero hay que descartar todo lo biológico, todo lo médico, ¿verdad? Y luego poder decir, bueno, podemos explicar estos síntomas de otra manera. Pero así como para ser más puntual, cuando hay crisis agudas o situaciones crónicas que tienen muchos años de estar viviendo la persona, y a veces nuestro trabajo es un poco explicarle los mecanismos de acción para que la persona adquiera sentido de por qué esa recomendación es importante. A mí me ha tocado convencer a personas que vayan a un profesional en psiquiatría. Entonces, mi tarea es ser un buen comunicador, de decirte el mecanismo de acción es este y por eso es que eso es importante para usted. ujú. Usted puede, hay personas que llegan, Eloy, y han ido a un montón de prácticas, pero a un montón. Y a la que menos han ido es a la médica. Es interesantísimo, ¿verdad? Y es que tienen algunas ideas en contra de la medicina occidental. Sí, alguna resistencia. Claro, y la medicina occidental es importante. Tal vez el pecado de la medicina occidental es creerse como la única solución, cuando hay otras formas también, pero Ujú. no la podemos descartar jamás. Han investigado mucho, han trabajado Sí, sí, mucho. se ha trabajado mucho y se ha avanzado mucho. Y Sí, creo que sí. la queja de muchísima gente tiene que ver con la farmacología, Exacto, y sobre, el mercado, y la industria, y eso uno lo entiende, pero en temas de salud hay que hacer las cosas bien. Descarte todo lo que es médico, descarte todo lo que es orgánico, todo lo que es biológico, y cuando eso está descartado, ahora sí, vamos a trabajar otras hipótesis. En lo personal, yo me siento más cómodo cuando las personas han hecho este tipo de evaluaciones. ese ejercicio anterior. Mira, Eloy, a veces vienen con un desánimo, pero están con anemia. Hay que acudir a la medicina occidental. Ujú. ¿Qué hacemos? Y hay personas que a veces dicen, no, es que voy a ir donde tal persona, no, no es que no quiero decir cosas para O sea, que no es ni biológico ni sí, sí, sino sí, sí, sí. Y yo, hey, pero es que esto es un tema médico, es un tema biológico muy importante, tenés que atenderlo desde ese lugar. Y yo intento ser el mejor comunicador
para que la persona entienda el mecanismo de acción. Porque es que eso es importante. Que a veces les he dicho, imagínate esto de la anemia que te estoy diciendo, y puedes venir todas las semanas. Pero si estás anémico, vas a venir igual de... Tener un desánimo generalizado. Claro. Necesitas trabajar esa parte. Y es lo correcto hacerlo así también. Entonces, Eloy, en todo ese tipo de casos hay que acudir a una ayuda amplia. Al final es un trabajo integral esto. Hay que acudir a diferentes espacios para ayudarnos. Ya para cerrar, y para cerrar con esperanza, si le hablaras a alguien que nos está escuchando Mm. y está con miedo, ¿cuál sería el primer paso en 24, 48 horas? Así una frase para llevarse hoy. Hablar con alguien. Hablar con alguien. Ese sería el paso número 1. Poder conversar con alguien. No estoy diciendo que sea un terapeuta. Hay personas que han acudido a amigos que tenían tiempo de no contactar. Sacárselo del pecho. Exacto. Me es muy agradable escuchar cada vez con más frecuencia, viste que trabajo mucho el tema de comunidad, a personas decir, y es verdad, llamar amigos. Entonces, 2 hombres nos sentamos a tomar una taza de café, teníamos tiempo de no encontrar. Chidísima. Qué absolutamente terapéutico que es eso. Total. Entonces, si algo quisiera que se lleven de aquí es el valor de hablar, el valor de decírselo a alguien, el valor de decir, hey, creo que algo no está bien en mí, no sé cómo resolverlo y quisiera escuchar formas y hablar con la mayor cantidad de gente posible y no con la que yo creo que me va a decir lo que yo quiero escuchar. No, yo tengo que hablar con la gente que yo sé que me va a decir lo que yo Lo que no es quiero escuchar. cierto, la verdad. Entonces, una vez más, una conversación difícil y honesta. Esa sería mi invitación para cada persona. Sender, muchas gracias por haber aceptado la invitación desde la ignorancia. A mí me encanta tenerte porque hay un montón de cosas que no sé, que quiero seguir aprendiendo. Escucharte es siempre eh, edificante, creo que es la palabra. Al final vas obteniendo cada vez más herramientas y creo que parte de ahí, de poder compartirlas con la gente que de repente está ahí en casa y no sabe para dónde agarrar, no sabe cuál es el cuál puede ser ese primer paso. Y creo que sí, sí hay salidas, ¿verdad? Sí hay un montón de alternativas y nada, ojalá que le sirvan Estoy a seguro que alguna gente. Estoy seguro que sí, tu generosidad al hablar de tu experiencia ha invitado a muchísimas personas a tomar acción y hoy son mejores personas, han ayudado para que hayan mejores familias y con esto se están viendo impactadas un montón de vidas, literalmente hablando. Voy a aprovechar para agradecerte puntualmente, que realmente yo me siento hace muchos años y creo que incluso dentro de aquel desorden, eh, es como una locomotora, entonces siempre estaba pensando en qué hay más adelante, qué más adelante, y siempre la sensación era, estoy pasando por el mejor momento, pero sin lugar a dudas, hoy, y ya después de mucho torbellino, y bueno, y Sara contribuye muchísimo a esa paz. Creo que yo, ahora si hay algo que atesoro es libertad y paz, y la estoy logrando, y creo que otro de los grandes contribuyentes ha sido vos, el trabajo con vos, y te lo tengo que agradecer, de verdad, Yo muchísimas agradezco gracias. la confianza. Muchas gracias. Buena vida. Qué buena onda.